Ahora, sin embargo, para Covarrubia, tú que viajas por toda Latinoamérica, ¿no? Te manda la prensa asociada para establecer unos parámetros en cuanto al español de las noticias que se envían acá a Estados Unidos. Hay 30 estados de la Unión que ya han legislado oficialmente que el inglés sea el idioma oficial y podríamos pensar que es, como dice el profesor Piña, un miedo a toda esa inmigración, a todo ese número que sigue en aumento. Bueno, en este momento se está produciendo un fenómeno que recuerda un poco lo que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, que entre 1920 y 1950 hubo lo que se dio en definir como una represión lingüística. Fue después de la Primera Guerra Mundial, había cierta xenofobia, algunos estados decretaron en ese momento el inglés como idioma oficial, se prohibió la enseñanza de un segundo idioma, lo que era una barbaridad a todas luces. Incluso se prohibía hablar en público a la gente en español, en un idioma que no fuera el inglés. Yo hice una encuesta, vi una señora mexicana, me decía, mis hijos eran rubiecitos y de ojos azules y les decían dirty Mexicans porque hablaban en español. O sea, creo que así a nivel emocional, a un nivel muy profundo, se está dando un poco esa reacción en algunos sectores, que me parece muy malsana. Sí. Ahora, tenemos por aquí una gráfica donde queremos dar unos números porque los motivos de discriminación en Estados Unidos, según latinos, son los siguientes. Por ejemplo, en el idioma, 46%, en la inmigración, 22%, en ingresos y educación, 16%, y color de la piel, 11%. Esta fuente es el Pew Hispanic Center del 2007, un estudio que se hizo cómo la gente discrimina, ¿verdad? Y hasta qué medida llegan en cuanto al idioma. Y recientemente yo escuché en una estación norteamericana un hombre de Long Island que decía, porque donde quiera oigo hablar el español. Sí. Y eso me da un coraje. Y yo le digo, le pregunto, doctor Piña, ¿cree usted que hay como una guerrita que podría ser bajo cuerda o abiertamente contra el español? Yo creo que sí, que hay, no diría una guerra, que sería un término un poco duro, ¿no? Violento, ¿verdad? Violento, ¿no? Pero sí hay una especie de xenofobia, por decirlo así, de un miedo, ¿verdad?, a lo que no es realmente, o lo que se considera autóctono. Lo que siempre tenemos que recordar es que la primera lengua europea que se habló en lo que hoy constituye los Estados Unidos no fue el inglés, fue el español. Es decir, que cuando llegaron los famosos peregrinos ya había una historia, ¿verdad?, de muchísimos años de presencia hispana en este país. Es decir, que la historia de los Estados Unidos de América no comienza con los famosos peregrinos, sino que comienza con la llegada de Ponce de León a la Florida. Perfecto. Mira, por favor, las manos, porque en el micrófono lo estás tocando y se siente el sonido, Covarrubia. Y la próxima pregunta era para ti, precisamente. En este país se insiste en usar el término monolingüe, cuando en cualquier otro país se dice que en un futuro, aquí, por ejemplo, ya el mandarín se está sonando. El español es un idioma utilizado por muchísimas personas. ¿Por qué ese concepto cuando en otros países todo el mundo quiere que aunque sea se hablen dos idiomas, Covarrubia? Bueno, mira, hay un proceso mundial de globalización. Ese proceso de globalización, que implica muchos terrenos, el terreno de la industria, de la ciencia, de la economía, creo que debería llevarse también al de la lingüística. Y en ese caso, en este país estamos un poco más atrasados con respecto a otros. En Europa, por supuesto, claro, como hay una Unión Europea que tiene cantidad de idiomas en los que se hablan distintos idiomas, están mucho más acostumbrados al concepto del bilingüismo, trilingüismo. Incluso en Suiza mucha gente se educa aprendiendo 4 idiomas a la vez. Y no hay que ir muy lejos, en Curazao, una isla pequeña del Caribe, los niños, yo estuve conversando con niños y fácilmente te hablan 4 idiomas. Claro, y fíjate que es importante incluso hasta para el gobierno, que se interesa un poco más en detectar fuentes de terrorismo o en incrementar su economía, que es importantísimo en este mundo de hoy conocer idiomas. Hace 20 años quizás era el ruso, ahora, como bien lo dijiste, es el chino mandarín o chino común, como le llaman los chinos. Es importantísimo saber más de un idioma, y es más, hasta hay psicólogos que están estudiando nuevas terapias para niños autistas
a partir del conocimiento de un nuevo idioma, porque parece que los traumas psicológicos en otro idioma duelen menos. Ay, interesante. Ahora fíjese, profesora, y ahora sí hablamos de lo que está sucediendo en la web. Es un fenómeno interesante en términos del gobierno. Usted que está en ese, diríamos, giro, ¿verdad?, de la comunicación. Cuéntenos un poco. Bueno, el gobierno, digamos, proyecto que ahora se está impulsando bastante en la web, en lo que se llama gobiernousa.gov, gobiernousa.gov. Toda la información del gobierno se da a un buen nivel de español, a un nivel que pueden conocer, entender todas las personas, inclusive aquellas que no se expresarían a ese nivel naturalmente, pero sin embargo lo entienden, lo reconocen. Y esa es una de las fuerzas del español, yo creo, lo que nos permite, por más diversos orígenes que tengamos, o por más preferencia del Spanglish que usemos en el hablar, nos permite entender el idioma, el lenguaje estandarizado. Y eso es lo que procura el gobierno en este momento. Han levantado mucho los criterios de admisibilidad de cómo debe escribirse el español. Y yo que soy también miembro de la academia con mis colegas acá, y otro colega, Joaquín Segura, que también es miembro de la academia y es el director, es el censor de la academia, el director de la comisión de traducciones, en la cual estamos nosotros, participamos en la redacción de la guía de estilo para sitios web, es decir, del gobierno. Pero lógicamente, eso que se encuentra en webcontent.gov tiene las pautas básicas del español, lo que no debe confundirse con el inglés, las ciertas reglas de puntuación. Hay ciertas cosas que preferimos mantener dentro de lo que fue el español clásico y otras que empiezan a ser lo que es el español americano, el American Spanish, ¿no?, que es algo nuevo que se empieza a tratar desde varios ángulos. Las universidades que, por ejemplo, actualmente empiezan a publicar la información de ingreso de estudiantes universitarios, esperan que muchos más hispanohablantes ingresen. Lógicamente van a saber inglés al ingresar. Pero ¿qué pasa? Ese tipo de decisión involucra a la familia. Para que un muchacho o una chica vaya a la universidad, lo va a consultar con su familia, lo van a hablar entre todos. Entonces estas instituciones quieren publicar toda esa información en español para justamente que la familia se involucre. Abarcar, exacto. ¿no? Y es un gesto cultural muy encomiable. Qué bien, que sería contrario a lo que se dice de que están en contra. Se va a decir lo que se diga, pero la realidad avanza por el lado de que hay más español, hay mejor español y la gente lo necesita y lo aprecia. Y es un mercado que se quiere atraer. Se quiere atraer. Vamos a hacer una pausa y la pregunta para ustedes, amigos, en el día de hoy. ¿Qué cree del futuro del idioma español en los Estados Unidos? ¿Qué cree del Spanglish? Llámenos al 1-800-964-4486. Regresamos.